Muy bien. Bueno, pues entonces les decía que para diseñar un experimento apropiadamente que nos dé datos útiles para poder probar hipótesis, tenemos que definir estas tres cosas. Y pues vamos a ejemplificarlas con ese caso de la composta. Bueno, vamos a tratar de ir aplicándolas a diferentes casos o ejemplos, pero vamos a empezar con el de la composta. Las unidades experimentales son los individuos, aunque aquí cuidado con eso, o sea, nótese que estoy poniendo entrecomillado eso de individuos, en los cuales vamos a realizar la medición para ver qué es lo que nosotros queremos evaluar. La variable de respuesta es lo que vamos a medir para definir si hay un efecto, y el factor va a ser precisamente eso o sea, digamos que es como una variable, pero ahí va a ser como una variable cualitativa o una categórica, en la cual las diferentes categorías del factor es lo que vamos a comparar para definir si hay un efecto o no. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la composta, el factor de inicio sería precisamente la composta. Y entonces, en el caso más simple de experimento para determinar si la composta ayuda o no a las plantas, tendría dos niveles, que sería con composta y sin composta. Entonces, el factor va a ser precisamente esa condición para la cual nosotros queremos determinar si genera algún efecto en la variable de interés. Las diferentes condiciones del factor es a lo que le llamamos niveles. Les decía que en el experimento más sencillo posible para ver si la composta funciona o no, ese factor tendría dos niveles, que sería sin composta y con composta. Podríamos agregar niveles a ese factor porque podríamos pensar, por ejemplo, que depende de la cantidad de composta, ¿no? Entonces podríamos añadir sin composta, con poca composta y con mucha composta, ¿no? Sería algo equivalente a si quisiéramos diseñar un experimento para evaluar si realmente la miel ayuda a reducir la tos. Ahí el factor sería la presencia de miel, y entonces los niveles básicos serían con miel o sin miel, aunque también hay quien podría argumentar, es que depende de la cantidad de miel, ¿no? Entonces, ahí podríamos añadir más niveles, ¿no? Podría ser sin miel, una cucharada de miel o dos cucharadas de miel, ¿no? O la forma de administrar la miel. Ahí podríamos decir, bueno, es que puede ser a cucharadas o puede ser en tecito. Y entonces ahí el factor podría tener más niveles, ¿no? Así, sin miel, eh, miel a cucharadas, miel en té, con o sin limón, exacto, Ángel. O sea, ahí, de hecho, el limón puede ser un factor adicional. O sea, puede empezar a complicarse, ¿no? Pero pues vamos a empezar desde lo más sencillito, ¿no? Entonces aquí lo importante es entender que el factor se refiere justamente a eso, ¿no? La condición que puede presentar varias categorías para la cual queremos ver si se genera una diferencia, si hay una diferencia. Entonces el factor puede ser la presencia o no de composta, la presencia o no de miel. Por ejemplo, el tipo de azúcar, ¿no? O sea, si nuestra pregunta es esta, si el tipo de azúcar que se consume influye en el aumento de peso, el factor sería ese, ¿no? El factor sería tipo de azúcar. ¿Y cuáles serían los niveles? Pues los niveles podría ser azúcar refinada, azúcar mascabado, esplenda. ¿Qué otro tipo de azúcar hay de endulzante?
stevia, ¿no? Creo que hay uno que se llama stevia. Entonces, bueno, nosotros definimos eso, pero bueno, ese va a ser el factor. A final de cuentas, el factor va a ser eso que nosotros vamos a comparar si causa una diferencia o no. ¿Ok? A eso se refiere lo del factor. La variable de respuesta es lo que nosotros vamos a medir para poder evaluar estadísticamente si hay una diferencia entre los niveles de ese factor o no. Por ejemplo, para probar si la composta le ayuda a las plantas, la variable de respuesta podría ser medir el crecimiento. Sería como la forma más sencilla, ¿no? La variable de respuesta más sencilla, pues medir cuánto crece, ¿no? O sea, tener un grupito de plantas y estar midiendo el crecimiento en ellas cada cierto tiempo, ¿no? Que sea parejo para todos, por ejemplo, cada semana. Si lo hacemos desde el momento en que son semillas, pues igual podemos estar haciendo el seguimiento de cuánto crecen por semana. Hay otras variables de respuesta posibles, ¿no? Por ejemplo, en términos del número de frutos. Puede ser un experimento un poco diferente en el que igual comparemos con composta, sin composta o diferentes concentraciones de composta, pero nuestra variable sea cuántos frutos produce cada planta al final. Eso pues va a depender de lo que nos interese, de lo que resulte más conveniente o la forma más práctica de medirlo. Por ejemplo, en un experimento, si hicieran un experimento para evaluar eso de si la miel realmente ayuda a disminuir la tos, ¿qué variable de respuesta se les ocurre utilizar? ¿Cómo medirían el efecto? ¿Qué variable de respuesta usarían? Pues tal vez algo cualitativamente, ¿no? Porque te sientes mejor o no. Puede ser, ¿no? O sea, hay muchos tipos de variables. Puede ser cualitativamente, como dice Franco, o sea, hacer el experimento, a algunas personas darles miel, a otras no, y simplemente preguntarles, ¿te sientes mejor o no? O sea, es una opción. Las variables de respuesta pueden ser cualitativas, pero recuerdan lo que comentamos casi desde principios del curso cuando hablamos de los tipos de variables. Las variables cualitativas se pueden analizar con ayuda de la estadística, pero nos dan menos información. Recuerden que se quedaban en los niveles de medición más bajos. O sea que de hecho, o sea, es una opción, pero lo ideal es utilizar variables de respuesta cuantitativas. ¿Qué variable de respuesta cuantitativa se les ocurre que podrían utilizar en un experimento para ver si la miel funciona para la tos? ¿Cómo lo podrían cuantificar? Por ejemplo, sería tener a dos personas y a una darle miel y a la otra no, y a ver en cuánto tiempo tardan en mejorar. Ajá, o sea, bueno, ahí en lo que comenta Ángel, hay varias ideas, ¿no? De entrada, sería importante que fueran más de dos personas, y ahorita vamos a ver por qué, pero la idea de la variable de respuesta es correcta, ¿no? La cuestión de comparar cuánto tiempo tardan en mejorar. Esa es una opción, ¿no? Podría ser la variable de respuesta de tiempo en que se les quita la tos. Entonces ahí ya sería algo cuantitativo. Mediríamos en horas o en días, ¿no? A lo mejor, bueno, pueden ser horas, aunque pueden ser más de 24. En cuánto tiempo se les quitó? Uno esperaría que los que toman miel, pues se les quite en menos tiempo, pero es una buena variable de respuesta, lo estamos cuantificando. Habría otras opciones, por ejemplo, podría ser qué tanto tose, ¿no? O sea, definir como cierta unidad de tiempo, 1 minuto o 5 minutos, y decirles, a ver, chécate en 1 minuto cuántas veces toses. Entonces, también lo podríamos cuantificar de esa forma. Obviamente, si ayuda a la tos, pues deberían toser menos, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, pero es importante definir eso a la hora de diseñar un experimento. ¿Qué variable de respuesta? O sea, lo primero que hay que tener claro, y usualmente, pues eso lo tenemos claro desde el inicio, porque eso es lo que define todo nuestro experimento, es el factor.
cuál va a ser el factor de comparación. Por ejemplo, el factor, también relacionándolo con lo que platicábamos ahorita, ¿no? Al final de la sesión previa, antes del descanso, de qué funciona mejor para controlar a las plagas. Ahí el factor podría ser método de control y los niveles de ese factor podrían ser diferentes métodos de control. Podrían probar, voy a hacer un experimento. Yo tengo varias plantitas, entonces a algunas les voy a poner agua con jabón. A otras les voy a poner agua con colillas de cigarro, ¿no? Una infusión con colillas de cigarro. A otras les voy a poner agua con chile. A otras les voy a poner esa cosa rara que me sugirió el profesor, ¿no? De extracto de neem. Ese sería el factor. En ese caso sería un factor con 4 niveles, ¿no? O sea, es el factor método de control o el factor tipo de insecticida natural que le pongo y los niveles serían las opciones que vamos a comparar. Pero ahí, ¿qué se les ocurre que usaríamos como variable de respuesta para medir cuál funciona mejor? Si ha regresado o no la plaga. Si ha regresado o no, que si lo ven como regresado o no, sería una cuestión de todo o nada, ¿no? Sería casi más cualitativa. Una variable de respuesta más cuantitativa. ¿Cuántos bichos hay? ¿Cuántos bichos hay, no? Exacto, ¿cuántos bichos hay? Si son muchos, pues ya lo pueden estandarizar como en una hoja. Así de, ok, yo voy a tomar una muestrita de una hoja por planta y cuántos bichos tienen las hojas, ¿no? O sea, esa es una forma en la que podemos definir esa variable de respuesta, ¿no? Entonces, es importante siempre, primero, tener claro el factor, o sea, a final de cuentas el factor es como lo básico, porque es casi, o sea, ¿de qué va a tratar nuestro estudio? Una vez que tenemos definido el factor, cuáles son los niveles, cuáles son los grupos que vamos a comparar, y ya cuando sabemos qué vamos a comparar, pues qué vamos a medir en ellos, ¿no? Para poder compararlo, cuál es la variable de respuesta. La otra cuestión que tenemos que definir es cuáles van a ser nuestras unidades experimentales. Eso a veces es como muy sencillo y muy obvio, pero a veces no tanto. Por ejemplo, para hacer esa prueba de si la miel funciona o no para reducir la tos, ¿cuáles serían las unidades experimentales? ¿Qué tipo de unidades experimentales se usarían en ese experimento? Valga la redundancia. ¿A qué les suena eso? ¿Las personas? Exactamente, ¿no? O sea, en ese caso, las unidades experimentales, como bien dice Yunuen, serían las personas. Ahí las unidades experimentales, pues serían las personas, pues los voluntarios, ¿no? Que se ofrecieran a participar en eso. Hace ratito Ángel decía, para el caso de lo de la composta, ¿no? A ver, yo agarraría una planta, le agregaría composta, a la otra no le agregaría composta y pues mido qué tan rápido dan frutos, ¿no? O cuánto tiempo tardan en crecer. O sea, sí, ahí serían las unidades experimentales, pero aquí es importante recordar que tenemos que trabajar con muestras para que nuestro experimento sea válido. No basta con simplemente comparar dos plantas, una con composta y otra sin composta. Tampoco basta con simplemente a una persona darle miel y a otra no darle miel. Obviamente las dos deben tener tos, ¿no? Para que sea comparable. Tienen que ser varias, tienen que ser grupos de personas. ¿Por qué? Y eso se relaciona ahorita con los principios que vamos a ver. Porque siempre hay variación y lo que queremos ver son las tendencias. O sea, imagínense, allá hay riesgos, ¿no? Porque si ese experimento lo hiciéramos solo con una planta, igual y resulta que la que le pusimos composta es una planta que de por sí ya estaba enferma, ¿no? O
o tiene alguna plaga que no estamos viendo, ¿no? Tiene alguna plaga en las raíces o alguna enfermedad, aunque tenga composta, no va a crecer por otras razones y no nos vamos a dar cuenta y le vamos a echar la culpa a la composta de que, no creció porque la composta no sirve para nada. Entonces es importante trabajar con muestras. Lo mismo, por ejemplo, con las personas, ¿no? O sea, si vamos a hacer un experimento para ver si la miel sirve para quitar la tos, requeriríamos comparar 2 grupos de personas, porque si comparamos solo una persona, también puede pasar eso. Igual, como decíamos hace rato, quien tiene tos es fumador y entonces, aunque le demos miel, no se le va a quitar porque en realidad las causas son diferentes. Si lo hacemos con varias personas, pues difícilmente van a ser todas fumadoras, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta. Pero si lo hacemos nada más con una de cada una, pues no nos vamos a dar cuenta. Por eso es importante que en el diseño de experimentos, cada grupo esté formado por múltiples unidades experimentales. Por eso también les llamamos unidades de muestreo, porque trabajamos con muestras. Las unidades experimentales son como los individuos. O sea, en cada unidad experimental vamos a medir la variable de respuesta. De cada unidad experimental vamos a tomar un valor para nuestra muestra, que es el que vamos a analizar. En algunos experimentos, las unidades experimentales sí coinciden con individuos como tal. Por ejemplo, en experimentos con humanos, pues las unidades experimentales pues, son los humanos. En los experimentos de laboratorio con ratones o con cobayos, que ya alguna vez hablamos un poquito de eso, las unidades experimentales serían los ratones o cobayos, pero a veces no parece tan obvio y por eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el caso del experimento de la composta, ¿cuáles serían las unidades experimentales? ¿Qué serían las unidades experimentales? Las plantas. Ahí serían plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nuestras unidades experimentales podrían ser las plantas. Las unidades experimentales a veces son unidades de área, por ejemplo, ¿no? A veces son trampas. Un poco más adelante les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Entonces, aguas, porque ahí no necesariamente van a ser personas, ¿no? En general, las unidades experimentales van a ser las unidades individuales a las que les vamos a medir la respuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos un factor que nos interesa y ese factor incluye diferentes niveles, o sea, vean que los niveles son como los grupos, ¿no? O sea, las diferentes condiciones. Para cada uno de esos niveles, tenemos que obtener una muestra formada por unidades experimentales y en cada una de esas unidades experimentales tenemos que medir la variable de respuesta. Veo tu mano levantada, Max. ¿Qué pasó? Sí, unidades, ¿cómo era lo de unidades experimentales? Eran unidades individuales a las que les vamos a medir las respuestas. Ajá, o sea, es la unidad individual de nuestra muestra para la cual vamos a obtener una medición de nuestra variable de respuesta. Entonces, pensando en el experimento de la composta, imagínense que en el experimento de la composta, por ejemplo, ahí pensamos que es un experimento en el que queremos ver no solamente si sirve la composta, sino el tipo de composta, el efecto del tipo de composta, porque hay diferentes tipos de composta. No sé si han escuchado, por ejemplo, que hay lombricomposta. ¿Sí han oído de la lombricomposta? Yo tengo esa. Ajá, exacto, ¿no? Y es diferente porque ahí se agregan lombrices a ese proceso, ¿no? La composta normal más bien son como microorganismos. Entonces ahí podríamos pensar, o sea, ahí por ejemplo sería, lo voy a anotar aquí abajito, un factor con 3 niveles. El primero sería sin composta. El segundo con composta, pero digamos que la composta tradicional, que solamente es como actividad bacteriana. Y el tercero, la lombricomposta.
Y entonces, para hacer un experimento, para probar el efecto, tendríamos que tener 3 muestras, una muestra para cada nivel, y cada muestra estaría formada por varias unidades experimentales que serían las plantas, podríamos decir las macetas. Supongamos que definimos que sean 5 plantitas para cada nivel. Entonces, a 5 plantas no le vamos a agregar nada. A 5 le vamos a poner composta, pero de la tradicional, y a otras 5 les vamos a agregar lombricomposta. A cada una de esas plantas, o sea, por eso va a ser nuestra unidad experimental, porque de cada una a la semana la vamos a medir y vamos a tener una lectura, ¿no? Entonces vamos a tener 5 lecturas de crecimiento sin composta, 5 lecturas de crecimiento con composta y 5 con lombricomposta. A eso se refiere la definición de unidad experimental. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien y todo claro con estos conceptos? Sí, profe. Ok. Esos son como los conceptos básicos y ahora vienen principios. Maestro, ¿Qué pasó, Jonathan? y por ejemplo, con respecto al de las plantas, ¿cuál sería su variable de respuesta? Habíamos dicho que ahí hay varias opciones, ¿no? O sea, la variable de respuesta podría ser una opción, crecimiento por semana. O sea, a la semana ponemos, eso es, por ejemplo, si lo hacemos desde que son semillitas, ¿no? O sea, las sembramos y a la semana, cada una de las 5 plantas de cada muestra la medimos con una regla, con un flexómetro en centímetros. Esa sería la variable de respuesta. Esa es una opción. Otra opción de variable de respuesta sería número de frutos que dan ya al final, ¿no? Depende un poco de nuestro experimento, de cuánto tiempo tengamos. O sea, si es algo como más rápido, o a lo mejor ese experimento lo hicimos ya con plantas creciditas, a lo mejor ya no van a crecer tanto, pero llega la temporada de que van a producir frutos. Esta es otra opción de variable de respuesta. O sea, hay varias opciones, pero la variable de respuesta es lo que medimos, cómo cuantificamos el efecto para probar nuestra hipótesis. Si nuestra hipótesis es que la composta sí ayuda, esperaríamos que las plantas con composta crezcan más o den más frutos, pero lo vamos a poner a prueba y también vamos a ver si algún tipo de composta produce que den más frutos o que crezcan más. Entonces, estos serían como ejemplos de variable de respuesta, Jonathan, pero pues hay varios, pero esos serían como 2 ejemplos. Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda. Por dime. ejemplo, espérame, unidades experimentales podrían ser N poblacional o algo así. Ajá, o sea, las unidades experimentales es lo que va a formar nuestras muestras. O sea, no es N de población, pero sí es N de muestra. Entonces, por ejemplo, si decimos que N igual a 5, y eso lo vamos a ver en la práctica del lunes y lo vamos a aplicar en las siguientes clases. Cuando decimos N es igual a 5, quiere decir que tenemos una muestra de 5 unidades experimentales para cada nivel. O sea que vamos a probar con 5 plantas sin composta, 5, subo esto porque no se ve. 5 plantas sin composta, 5 con composta tradicional y 5 con lombricomposta. O sea, sí, obviamente tiene que ver con la N minúscula porque se refiere a eso. ¿Cuántos individuos van a formar, bueno, individuos entre comillas, ¿no? Van a formar parte de nuestra muestra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Bueno, eso es como lo primero que hay que tener claro. O sea, tener claro en nuestro experimento cuál es el factor, cuántos niveles tiene, qué vamos a medir, cuál es la variable de respuesta, qué unidades experimentales vamos a ocupar. Ahora, también tenemos que asegurarnos de que en nuestro experimento apliquemos ciertos principios, sobre todo 3 principios, que el objetivo es que nos van a permitir controlar las fuentes de variación para poder, pues no asegurar, porque es imposible, y es como la cuestión con los experimentos, ¿no? Pero por lo menos aumentar la certeza
de que si encontramos diferencias entre grupos, realmente esas diferencias se deban al factor que nosotros estamos evaluando y no a otra cosa. Y entonces, para poder saber eso, porque ahí entra lo que les comentaba hace rato, ¿no? De que, pues, igual y puede deberse a otra cosa. Por eso, justamente, el primero de esos principios, implícitamente, ya lo mencionaba hace rato. El primer principio importante al hacer un experimento es el principio de replicación. O sea, para cada muestra de cada nivel, utilizar varias réplicas, o sea, no quedarnos con un solo individuo, porque justamente con eso podemos tener una idea más clara de cuando la variación se debe a nuestro factor o cuando la variación se debe a otra cosa. Y en ese sentido, entre más réplicas, mejor. Porque, por ejemplo, en el experimento de la miel, ¿no? O sea, está ese riesgo. O sea, hay gente que tiene un sistema inmune muy bueno y entonces en general sanan muy rápido de las enfermedades, ¿no? No requieren tomar medicina, o sea, se agripan o se enferman de la garganta y pues con pura agüita, ¿no? Entonces, hay personas que sin miel, pues la tos se les va a quitar bastante rápido. Hay gente que, por el contrario, es más enfermiza o igual y tiene algunas otras situaciones, por ejemplo, a veces, pues si padecen de asma, eso también puede complicar, ¿no? O sea, las enfermedades respiratorias, pues se ponen más complicadas, ¿no? Cuando tienen asma o si fuman. Y, pues sobre todo en un experimento en el que participen personas, pues es difícil controlar eso directamente. De por sí hay que trabajar con voluntarios, ¿no? Y entonces, pues tampoco te puedes poner moños o tampoco puedes investigarlos con lupa, pero la forma de solucionar eso es dentro de cada muestra, para cada nivel del factor, pues incluya muchas personas, incluya muchas réplicas y entonces eso se neutraliza. Porque si tú comparas los grupos de sin miel y con miel, y en cada grupo tienes solamente a 2 personas, pues ahí se va a amplificar mucho el efecto que pueden tener las otras fuentes de variación, ¿no? Ay, es que una persona que no les diste miel es de esas que se curan rapidísimo y entonces va a dar la impresión de que aunque no tomen miel se curan. O una de las personas a las que sí les diste miel tenía tos, pero además era asmático y no te dijo, y entonces pues da la impresión de que pues no le sirvió para nada, ¿no? Sí, bueno, igual a él no le sirvió para nada. Pero si tienes muchas réplicas, o sea, si cada muestra es de 10 réplicas, entonces va a ser una de 10, pero la tendencia ya va a ser más clara, ¿no? Entonces es importante en todos los experimentos, cada muestra para cada nivel debe estar formado por varias réplicas y entre más, mejor. Eso es algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente con eso amortiguas el error experimental. Aquí también viene otra cuestión importante, ¿no? O sea, en este contexto, y lo vamos a ver para los métodos que vamos a ver en los siguientes temas que se derivan de esto del diseño de experimentos, se habla frecuentemente, de hecho en R también, cuando hacen algunos cálculos desaparece eso, ¿no? De el error experimental, pero ahí lo pongo entrecomillado porque usualmente cuando escuchan eso de error, o sea, ¿ustedes cómo entienden eso de error? ¿A qué creen que se refiere a eso del error experimental? ¿Algo falló? A que algo falló, ¿no? O sea, usualmente error lo entendemos como, algo hice mal. O sea, algo falló, me equivoqué en algo, pero en los experimentos se entiende por error experimental a la variación de origen desconocido. O sea, cuando en esto de diseño de experimentos les hablen del error, no significa que alguien hizo algo mal, sino que el error es la variación de origen desconocido, la variación que no se puede explicar por el factor que nosotros estamos comparando.
Y voy a regresar a un ejemplo que platicábamos el otro día, que era como el equivalente humano de la composta, ¿no? El efecto del chocomilk. Y pues voy a dejarlo en el chocomilk. No voy a tocar temas sensibles como lo de la emulsión de Scott, que también algunos se las achacaron. Y decían que no había servido de mucho, ¿no? Pero bueno, lo del chocomilk por lo menos sabía, bueno, igual y tampoco le sirvió de mucho, pero pues por lo menos sabía más rico. Pero el que a ustedes no les haya servido el chocomilk no significa que no sirva en general. Simplemente decíamos que hay muchos factores adicionales que tienen que ver con el crecimiento de las personas. Hay un factor genético. O sea, una persona desde niño le pueden haber dado chocomilk, calcetose, emulsión de Scott, vitaminas, una alimentación muy sana, pero si sus dos papás medían unos 50 y pues toda su familia pues es de estatura más o menos baja, pues le den lo que le den, difícilmente ese niño pues va a alcanzar unos 70 o unos 80 de estatura porque hay un componente genético importante, ¿no? O sea, no es culpa del chocomilk, ni del calcetose, ni de la emulsión de Scott, simplemente hay fuentes de variación que no tienen que ver con el factor chocomilk, ¿no? O con el factor suplemento alimenticio que les den, y justamente a eso se refiere lo del error experimental. Lo mismo pasa con las plantas. O sea, las plantas pues también son seres vivos y pues también tienen esa variación genética, pues también tienen papás, ¿no? Y pues sus papás también fueron plantas chiquitas o grandotas. O sea, ustedes pueden tener dos árboles del mismo tipo y uno siempre va a crecer más, otro va a crecer menos. Y entonces, si les aplican composta a las plantas, aunque sea el mismo tipo de planta, nunca va a crecer exactamente igual. O sea, si ustedes a su muestra de 10 plantas, pensemos que cada muestra es de 10 plantas, las 10 plantas que le pusieron composta crecieran todas exactamente lo mismo, lo mismito, ahí podrían decir que el efecto es completamente adjudicable a la composta y que no hay error experimental. Pero va a resultar, porque siempre pasa eso, que inclusive dentro del mismo grupo de las plantas con composta, unas van a crecer más, otras menos. Si ustedes hacen el experimento de las personas con tos, a algunas se les va a quitar por completo, a algunas no les va a servir de nada, a algunas se les va a quitar poquito, porque ahí influyen otras cosas. Eso es el error experimental, es inevitable porque no podemos controlar. De hecho, por eso en condiciones de laboratorio se tratan de controlar la mayoría de las fuentes de variación posibles. Por eso, por ejemplo, en los animales de laboratorio se utilizan esos animales, como los ratoncitos, que se crían ahí mismo para asegurarse de que no haya factores, ¿no? Porque imagínense, o sea, por ejemplo, si ahí quieren probar el efecto de un medicamento, igual, y dicen, es que, o sea, no es que el medicamento no haya servido, lo que pasa es que este ratoncito había comido mal y por eso no le sirvió. Por eso es que en los experimentos de laboratorio se usan ratones que son de la misma especie, de la misma cepa, casi casi de la misma familia, que les dan de comer lo mismo para tratar de minimizar las fuentes de variación adicional al factor que se quiere probar, pero es imposible eliminarlo al 100%, pero lo podemos neutralizar si dentro de cada muestra metemos muchas réplicas. De esa forma, por lo menos, se neutraliza ese error experimental, o sea, esa variación debida a lo desconocido. Esa es como la lógica de que en los experimentos, dentro de cada grupo, se deben utilizar varias réplicas. ¿Ok? ¿Sí se entiende como la idea de la replicación? ¿Sí? Esa es una. La otra es la aleatorización. La aleatorización, pues se refiere a seleccionar al azar. ¿Por qué? Pues justamente por eso mismo, ¿no? O sea, si ustedes tienen ese experimento, por ejemplo, pensamos en el caso de la miel. Ahí vamos a trabajar con personas. Nuestras unidades de muestreo van a ser personas, individuos, y entonces supongamos que
van a probar el factor solamente con esos dos niveles, con miel y sin miel, y decidieron que de cada nivel van a tomar muestras con 10 réplicas. Necesitan 20 personas y entonces tendrían que conseguirse 20 voluntarios que tuvieran tos, pero importante, a la hora de asignar esos 20 voluntarios a cada grupo, lo tendrían que hacer de manera completamente aleatoria. O sea, hacerlo al azar y no que les dijeran, ah, es que yo quiero participar, pero yo quiero que a mí me toque la miel. Yo quiero que me des miel. O yo quiero participar, pero pues yo soy muy valiente, yo soy muy macho. Entonces yo quiero ser del grupo de lo que no les das nada. De hecho, ni siquiera les deberías decir. Por eso ese concepto de ensayos doble ciego, no sé si han escuchado ese concepto que se utiliza cuando se prueban los medicamentos, o ese concepto de placebo. ¿Sí han oído esa palabrita de placebo? Sí, en Grey's Anatomy. ¿Y qué es un placebo? Es como, bueno, por ejemplo, ahí en la serie era para un estudio para el Alzheimer y se le daba una droga a una persona, pero se hacía aleatoriamente. A una persona se le aplicaba la droga y a la otra solamente se le aplicaba como agua, ¿no? O no sé, X cosa. Exactamente. Sí, eso es importante, ¿no? O sea, tiene que ser aleatorio y sobre todo cuando es con humanos, no deben saber qué les tocó. ¿Por qué? Porque la mente es muy poderosa, ¿no? Y para sugestionarse. Entonces, si a la gente que es del grupo al que no le das miel, pues simplemente dices, ah, no te tocó miel, pues a lo mejor se iban a curar, pero se sugestionan y no se cura, ¿no? Por eso es importante, en primera, aleatorizar, también para que no haya sesgos, para que no sea la cuestión de, ah, es que todos los que quisieron que les tocara miel eran los que ya sabían que eran más enfermizos, ¿no? Por ejemplo, o sea, debe ser completamente aleatorio para que si hay variación, esa variación se distribuya de manera homogénea entre todas las muestras. Y además, pues esa cuestión de manejar un placebo, ¿no? En el caso de los estudios. Entonces, el placebo es eso. O sea, el placebo es algo que en realidad no tiene un efecto, o sea, un nivel del factor en el que en realidad no se está poniendo nada, pero que se sigue el mismo procedimiento como si se estuviera poniendo. Cuando es algo inyectado, como lo que describe Ángel que vio en Grey's Anatomy, para que no se diga que uno no puede aprender nada viendo Grey's Anatomy o en general ese tipo de series, les inyectaban agüita. O sea, a un grupo le inyectan el medicamento, pero al otro le tienen que inyectar algo para que no sepa. En realidad nadie sabe si le están inyectando agüita o el medicamento. O cuando es algo tomado, cuando son pastillas, les dan, dice Jimena, como el gobierno. ¿Cómo crees, Jimena? Eso no pasa. O quién sabe, igual y con la vacuna. ¿Ustedes ya se vacunaron? Ya, mientras que no me haya Ya, tocado profe. placebo. ¿Y sí sintieron Las algo dos. cuando se vacunaron? ¿O no? Sí, ¿Sí? 39 de temperatura. Ah, bueno, pues ahí sí era algo, ¿no? Ah, bueno, sí, o sea, sí ha existido, Jimena, es como muy triste, ¿no? Pero bueno, sí ha pasado, ¿no? Creo que era el gobernador de Veracruz, ¿no? Que supuestamente les inyectaba la quimioterapia y solo era agüita. O sea, pero bueno, ahí sí era mal plan, ¿no? Porque ahí no era diseño experimental, o sea, ni siquiera era como un experimento de a la mitad le inyectaban medicina y a la mitad agua, más bien ahí era manchadez, ¿no? De que a todos les inyectaban agua para ahorrar, ¿no? Para no comprar las medicinas. Pero en este caso, o sea, más bien es que en los experimentos, o sea, porque cuando ustedes los vacunaron no hicieron un experimento con ustedes, pero, o sea, les pusieron la vacuna, ¿no? Bueno, espero. Pero antes de eso sí hicieron experimentos y los voluntarios sabían eso, que les podía tocar la vacuna o les podía tocar agüita, ¿no? O sea, justo para que no, o sea, el chiste era que no supieran para ver qué reacción había. Porque hay gente que, o sea, su mente es tan poderosa que les ponían agüita y se sentían mal, ¿no? Y bueno, seguramente conocen gente así, puede llegar a pasar, ¿no? Por eso es importante para, otra vez, asegurarse de que realmente sea el efecto del factor medicamento. Por ejemplo, con pastillas, ¿no? Luego les dan como capsulitas de azúcar. Si te sientes mal, tómate esto, ¿no? Y dices, es como el efecto placebo.
porque justamente ese es como el placebo, ¿no? Pero por eso es importante como principio básico la aleatorización, que cuando ustedes tengan sus unidades experimentales y las asignen a los grupos, las asignen a los niveles, sea completamente al azar. Ahorita vamos a ver otros casos, ¿no? En donde puede ser todavía más crítico. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de la composta, que van a hacer el experimento. Ahí tenemos 3 niveles, ¿no? Sin composta, con lombricomposta, con composta tradicional. Pensemos que en cada nivel vamos a ocupar 10 réplicas, no, 5 réplicas habíamos dicho, para que sean 15 plantitas. Pero si esas 15 plantitas son de, pensemos que tienen, por ejemplo, su jardín o su huertita. Tiene que ser aleatorio, porque una forma en que no fuera aleatorio sería decir, ok, yo tengo aquí mi huertito y a las primeras 5 plantas no les voy a poner nada. A las siguientes 5 les voy a poner composta y a las siguientes 5 les voy a poner lombricomposta. ¿Cuál es el problema de que no sea aleatorio? Que quizá hay un factor de diferenciación que nosotros no vemos, pero que puede afectar. Por ejemplo, a lo mejor a la primera línea le da más el sol durante el día. Y entonces, pues eso ayuda a que crezcan más, pueden hacer más fotosíntesis y no tiene nada que ver con la cuestión de ponerle o no composta, pero como parejamente le pusimos a esos 5, pues entonces se van a confundir los efectos. ¿Qué sería lo correcto? Si yo tengo mis 15 plantas, escoger completamente al azar, así como lo hacíamos en la práctica de muestreo, ¿no? Les pones un numerito y con la tómbola o con la calculadora o con R, a ver, ¿a cuáles les tocó lombricomposta? A la 3, a la 7, a la 12, a la 9, a la 6. Pues ahí está, ¿no? Estén donde estén, hay lombricomposta. ¿Por qué? Lo mismo. Permite amortiguar el error experimental y que si hay fuentes de variación, aparte del efecto composta, que por lo menos se aplique parejo para todos los niveles. Por eso también es importante que sea aleatoria, que la distribución sea aleatoria. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, importante, deben usar varias réplicas, deben distribuirse aleatoriamente. Otra cosa importante, que de hecho también ha estado implícita en lo que hemos platicado ahorita, es el uso de grupos control, que es lo que le llamamos los testigos. O sea, testigo negativo, depende del experimento. A veces hay testigo negativo solamente, a veces puede ser testigo positivo. Eso de llamarle testigo es como medio coloquial. El nombre formal es como control negativo y control positivo, pero bueno, igual lo han escuchado más como testigo negativo o positivo. Si han escuchado eso del testigo negativo, de hecho tiene que ver un poquito con lo que platicábamos ahorita, pero si han escuchado la expresión. No. ¿No? Ok. Justamente el testigo negativo es un nivel dentro del factor al que no le van a añadir nada precisamente para verificar que no haya ninguna modificación o cambio. Entonces, por ejemplo, el experimento de la composta, podríamos hacer la comparativa solo entre lombricomposta y composta tradicional, pero sí es importante incluir un grupo de plantas al que no le pongamos nada. ¿Por qué? Porque ahí vamos a verificar algo que, o sea, nosotros sabemos que si a ese grupo control, a ese control negativo, no le estamos agregando nada diferente, no debería haber una modificación en la respuesta. Pensemos en el caso de los medicamentos. O sea, pensemos que se quieren probar 2 medicamentos. O sea, queremos hacer una prueba de 2 medicamentos para, pues, ¿qué será? No sé, la presión arterial o la fiebre. La presión arterial, ¿no? Digamos que para la presión. Queremos ver cuál funciona mejor de 2 medicamentos para la presión, para bajar la presión. Ok, en nuestro experimento
tenemos el factor con el medicamento A y el medicamento B, porque ahí nos interesa ver cuál funciona mejor. Pero es importante que agreguemos otro nivel sin medicamento, o sea, un grupo de personas al que no le demos nada, porque vamos a considerar el siguiente escenario. O sea, ahí nuestras unidades de muestreo pues serían personas y serían personas con presión alta, ¿no? Porque si queremos ver el efecto de que funcione, pues tienen que ser personas que tengan la presión alta de inicio. La variable de respuesta pues sería la presión, ¿no? Les vamos a medir la presión antes y después del medicamento. ¿Por qué es importante un control negativo? Porque sabemos que si nuestra muestra está formada por personas con presión alta, en el control negativo hay una respuesta que ya esperamos y que tenemos que verificar que sí ocurra para saber que nuestro experimento esté funcionando bien y que realmente no la estamos regando. ¿Qué tendríamos que ver en el control negativo de ese experimento? Si son personas que tienen presión alta y si son el control negativo, el testigo negativo, les vamos a dar pastillitas, pero no van a ser pastillitas de medicamento, van a ser esos placebos, pastillitas de azúcar. Después de que les tomemos la presión, ¿cómo deberían tener la presión? Igual, alta. Igual, debería seguir igual, ¿no? Entonces, eso es importante porque eso nos permite ver si efectivamente tenemos error experimental y lo podemos disminuir, porque si no lo hiciéramos, o sea, pensemos en que le demos el medicamento a las personas, o sea, probamos los dos medicamentos, tienen la presión alta, les medimos la, qué bonito perrito, les medimos la presión y sigue igual de alta. Diríamos, pues vale gorro, ninguno de los dos medicamentos funciona, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta. O, por ejemplo, lo contrario. Le damos el medicamento a los dos grupos, les medimos la presión y bajó. Padrísimo, ¿no? Los dos medicamentos funcionan, pero vemos los datos de nuestro grupo control y los pacientes del grupo control, cuando les vemos sus lecturas de presión, también tienen lecturas de presión más bajas. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué lo adjudicarían? ¿A lo del error? Pues algo está mal, ¿no? Igual y el aparato de la presión no funcionó. Entonces es importante, y hay contextos en los que es particularmente importante, por ejemplo, un caso de control de plagas, ¿no? Que justamente les decía que pues yo he trabajado también un poco en eso. Ahí lo que se prueba es la efectividad de plaguicidas. Justamente se prueban ese tipo de extractos, ¿no? Extractos botánicos. De repente hacen como que una mezcla. Una infusión de extracto de ajo, canela, chile. Prueban dos concentraciones distintas. Lo aplican en campo en donde hay una plaga, pero es importante un control negativo. ¿En qué consiste el control negativo? Que ahí no aplican ese extracto insecticida, simplemente aplican agüita a las plantas. La variable de respuesta sería el número de insectos. Entonces, lo aplican. En ese momento cuentan, o sea, toman unas hojas, toman una muestra de hojas, cuentan los insectos que hay por hoja, aplican el insecticida, regresan una semana después y evalúan cuántos insectos quedan. Si al tomar las muestras de hoja hay menos insectos por hoja, eso parecería una buena noticia. Dirían, ay, padrísimo. El insecticida funciona. Igual están probando dos concentraciones y pues ya ven, ¿no? Así de, bueno, en una bajó todavía más, pero en la otra también bajó. Súper padre, ¿no? O sea, funciona el insecticida. Pero tienen que verificar en el control negativo. ¿Qué esperarían en el control negativo? Si ahí no aplicaron insecticidas, si ahí aplicaron pura agüita. Pues que tuviera aún la plaga. Que siguiera existiendo la plaga en la misma proporción, en la misma abundancia.
si revisan el control negativo y tampoco hay plaga, eso quiere decir que si bajó la plaga, no fue por el insecticida. Igual fue por otra razón, igual llovió muy fuerte, igual aplicaron otra cosa parejo y nadie se dio cuenta, igual y llegaron catarinas, se comieron todo, pero no fue el insecticida, que es lo que nos interesa probar. Para eso sirven los grupos control y en ese caso, para eso sirve el control negativo. O sea, el control negativo es un grupo en el que no aplicamos nada, entonces sabemos que ahí no se debe ver efecto y si se ve efecto, algo anda mal. Entonces, en todos los experimentos debe haber al menos un control negativo. En algunos experimentos... ¿iban a decir algo? Sí, yo, ¿puedes repetir otra vez eso del control negativo? Son, ¿qué he dicho? Ajá, o sea, es un grupo de individuos o de unidades experimentales a las que no se les está aplicando nada, o sea, en realidad ahí no se está aplicando el factor que se va a comprobar para verificar que ahí no se observe una respuesta o que no se observe un cambio en la variable de interés, porque si se observa, entonces quiere decir que no es por el factor que estamos utilizando, ¿no? O sea, son justamente esos grupos a los que no se les da el medicamento o a los que no se les pone el insecticida. Y entonces ya sabemos que no deberían cambiar, no deberían sanarse o no se les debería quitar la plaga. Y si eso pasa, entonces no es por el medicamento ni por el insecticida, es por otra cosa, ¿no? Medimos mal, pasó alguna otra cosa, pero nos damos cuenta gracias al control negativo. En algunos experimentos, esto sí no aplica en todos, pero en algunos experimentos también se puede utilizar un control positivo, o sea, un grupo control, pero que le llamamos control positivo, que es lo contrario. O sea, un control positivo es un grupo en donde vamos a aplicar un nivel del factor que ya está comprobado que sí funciona, y entonces ahí ya también sabemos qué respuesta debemos obtener, pero ahí sabemos que la respuesta sí debe ser positiva. Por ejemplo, o sea, si estamos probando, o sea, estos experimentos son para cosas en desarrollo, ¿no? Para medicinas experimentales, para insecticidas en desarrollo. Pero hay medicamentos que ya se sabe que sí sirven. Hay insecticidas que ya se sabe que sí sirven. Entonces, en los experimentos, un control positivo sería agregar un grupo, un nivel, o sea, una muestra, a donde le vamos a agregar algo que ya está comprobadísimo que sí funciona. Porque ahí también podemos detectar otro tipo de problemas. O sea, regresemos al caso de los insecticidas. Pensemos que ahí la situación es diferente. O sea, sí tenemos nuestro control negativo, y tenemos nuestro insecticida natural, nuestra mezcla, ¿no? De ajo, canela, cebolla, chile, cigarro, lo que quiera, ¿no? En 2 concentraciones. Medimos cuántos bichos hay, cuántos insectos, lo aplicamos, regresamos a la semana, pero ahí lo que vemos es que tanto el control negativo como nuestros niveles con el insecticida siguen teniendo la misma cantidad de insectos. Y entonces, pues ahí más bien la conclusión sería distinta, que sería peor todavía, ¿no? Ahí la conclusión sería, pues vale gorro, este insecticida experimental no sirve, ¿no? Pero para verificar que efectivamente eso es lo que está pasando, sería importante tener un control positivo. Si agregamos un control positivo, eso quiere decir que en ese control positivo, a la semana, ahí sí debería haber bajado la cantidad de insectos. O sea, si en nuestro experimento no bajó la cantidad de insectos en nuestros grupos experimentales, pero sí bajó en el control positivo, pues ni modo. Eso es lo que está pasando, pues vale gorro, pues no sirve, ¿no? Hay que probar otra cosa. Pero si hacemos nuestro experimento y resulta que sigue habiendo la misma cantidad de bichos en el control negativo, ahí era de esperarse, ¿no? No tendría por qué haber bajado la plaga porque solo le pusimos agüita. Pues no hay bronca, ¿no? Pero en los grupos que estamos probando, tampoco bajó, pues vale gorro, ¿no? No sirve.
pero vemos el control positivo y tampoco bajó la cantidad de insectos, ¿eso qué les diría? Si el control positivo es un insecticida que ya se había comprobado que sí funciona, pero en nuestro experimento no hizo que bajara la cantidad de insectos, ¿eso qué les está diciendo? Lo hicimos Pues mal. que hay un error. Que lo hicieron mal, ¿no? O sea, aquí sería error, ¿no? O sea, es error experimental. O sea, algo hicieron mal, igual y aplicaron mal el insecticida, ¿no? No lo pusieron como debería, lo diluyeron demasiado. Entonces, es importante tomar en cuenta todo esto. Experimento que se respete, e inclusive esto es como un triángulo, lo que le llaman justamente el diagrama de Fisher, ¿no? Porque son los 3 principios básicos de la experimentación. Experimento que se respete, toma en cuenta estas 3 cosas. La replicación, incluye varias réplicas de cada grupo. Aleatoriza, distribuye a las unidades de muestreo al azar entre los diferentes grupos. E incluye grupos control, tanto controles positivos como controles negativos. Esto es lo mínimo que debe tener cualquier experimento científico decente. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a terminar con la sesión de hoy haciendo un ejercicio, a ver si es cierto, que este ejercicio, de hecho, hasta tiene datos numéricos y todo, y bueno, esos datos numéricos nos van a servir para la clase del próximo martes, que ya vamos a entrar a la cuestión de cómo analizamos esos datos y cómo hacemos un análisis de varianza con ellos. Pero ahorita lo que quiero es que de este experimento que les planteé el ejercicio, reconozcan los diferentes elementos que ya platicamos hasta ahorita. Así que, pues, le voy a pedir a alguien que lo lea. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Algún voluntario o lo seleccionamos al azar? Ok, en vista de... Yo, A ver, ¿quién dijo yo? Guadalupe. Ah, ok, adelante, adelante. Análisis de varianza. Ejercicio. Para evaluar el efecto del tipo de azúcar en el sobrepeso, se realizó un experimento para el cual se seleccionaron al azar 15 ratones de laboratorio, recién testados de la misma cepa, edad y peso, y se dividieron aleatoriamente en 3 grupos. Al primer grupo, testigo. Se le alimentó con una dieta balanceada sin azúcares añadidas. Al segundo grupo se le dio alimento rico en sacarosa y al tercer grupo se le dio alimento rico en fructosa. Para todos los individuos de cada grupo se registró el incremento de peso después de un mes, que se muestra en la tabla de abajo. Indica para este experimento cuáles fueron las unidades experimentales, cuáles fueron las variables de respuesta que se midió y cuál fue el factor de análisis y qué niveles tiene ese factor. Adicionalmente, evalúa si el exceso de azúcar en la dieta favorece o no al sobrepeso. Y en su caso, ¿cuál es el tipo de azúcar que más lo favorece? Con A es igual a 0.05. Ok, gracias, Bere. Recuerden que eso último no es A, es alfa, es lo del nivel de significancia. Pero bueno, de todos modos, eso último lo vamos a resolver la próxima semana, porque ahí sí ya es meterse a cálculos, y ahorita no vamos a hacer la parte de los cálculos. Pero lo que sí es que de este ejercicio, que representa un experimento, vamos a practicar lo que vimos ahorita, y entonces lo que quiero es que reconozcan y me digan, en este caso, cuál sería la variable de respuesta, cuáles las unidades experimentales y cuál fue el factor de análisis y qué niveles. A ver, vamos a empezar con el factor. ¿Cuál sería el factor? Sería el efecto del azúcar. Ajá. El factor podríamos decir que es el tipo de azúcar, ¿no? ¿Qué niveles tendría el factor en este experimento? 3. 3. ¿Cuáles serían? El que no tiene azúcar y el de los 2 tipos de azúcar. Exactamente, ¿no? En sí,
la comparación es entre estos dos tipos de azúcar, que en realidad, hablando de azúcar, de carbohidrato, estos son como los dos tipos principales. La sacarosa es el azúcar clásica, ¿no? El azúcar de caña. Pero ahora, para muchas cosas, por ejemplo, para los refrescos, además de que tienen mucho azúcar, tienen un tipo distinto de azúcar. No sé si han escuchado que los refrescos los endulzan con fructosa. Con jarabe de maíz, ¿no? O bueno, escuché que en Exacto. Estados O Unidos. sea, no es azúcar de caña, es jarabe que se obtiene del maíz. Y entonces el jarabe de maíz tiene un carbohidrato, un monosacárido, pero es un monosacárido distinto, que es fructosa. Y por ahí dicen que la fructosa engorda más, o sea, no solamente es una cuestión de más gramos de azúcar, sino que es azúcar más engordante, porque es un carbohidrato más simple y entonces es más sencillo de metabolizar. La sacarosa, pues todavía como que el cuerpo se esfuerza poquito más en romperla, ¿no? Pero en el caso de la fructosa, pues dicen por ahí, engorda más. En todo caso, este experimento va enfocado justo a probar eso. Pero, pues como estamos incluyendo la cuestión de los grupos control, sería el factor tipo de azúcar y tendría 3 niveles. Sacarosa, fructosa y nada, o se hace el testigo o control negativo. Ese sería el factor. ¿Cuáles son las unidades experimentales? ¿Qué unidades experimentales se están ocupando en este caso? Los ratones. Los ratones, exactamente, ¿no? En este caso, las unidades experimentales serían ratoncitos. ¿Cuál sería el valor de n? O sea, ¿cuál es el tamaño de muestra para 15. cada... ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto dijeron? Perdón. ¿Son 15? 15 en total y para cada nivel sería 5. Entonces aquí estamos aplicando, vean, aquí estamos aplicando el uso de grupos control porque hay un testigo negativo. Estamos aplicando la replicación porque no se hizo con un ratón para cada azúcar. O sea, aquí hay 5 réplicas para cada nivel, ¿no? Para el grupo de sacarosa, a 5 ratoncitos les dieron sacarosa, a 5 les dieron fructosa, a 5 no les dieron nada en la dieta. ¿Y cuál fue la variable de respuesta? ¿Cuál es la variable de respuesta en este caso? ¿Qué les midieron? ¿Qué son esos números? El azúcar, ¿no? No, el azúcar es el factor. A ver, lean bien. Ya nos leyó ahorita veré el problema. ¿Peso? Exactamente, Julia, el incremento de peso, ¿no? Entonces aquí es del momento en que nacieron, cuántos gramos más aumentaron después de cada tipo de azúcar. Aquí lo menciona, ¿no? La variable de respuesta es el incremento de peso al mes, el incremento de peso después de un mes, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que tienen que reconocer en cada caso, ¿no? ¿Cuál es el factor? ¿Cuáles son los niveles? Unidades de muestreo, cuántas réplicas, qué variable, qué se está midiendo. Vean que aquí se aplica la replicación, los grupos control, la aleatorización, ¿no? Nos dicen, se seleccionaron al azar 15 ratones de laboratorio, ahí del criadero, y además, esos 15 completamente al azar, los ubicaron en los grupos, ¿no? No es así, estos son hermanitos, dale sacarosa. No, al azar, ¿no? A un hermanito le tocó sacarosa, a otro fructosa, a otro no le tocó nada. Y vean que trataron de controlar las demás fuentes de variación, o sea, tratando de que fueran de la misma cepa, edad y peso. Por esa cuestión de, no, es que si ya estaba grandecito, pues sí engordaban más. No, o sea, justamente eso es lo que se tiene que tomar en cuenta para los experimentos. Entonces, de hecho, ahorita lo vimos, así como que en la teoría, en el experimento que ustedes van a hacer el lunes, la idea es que tengan claro eso y que también tomen en cuenta eso para que las conclusiones que saquen del experimento sean lo más válidas posibles. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro de lo que platicamos de diseño de experimentos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Todavía faltaron algunos detallitos, pero eso ya lo veremos entre la práctica de lunes
Y el próximo martes, porque en algunos experimentos también se agrega algo que se llama bloques, que tiene que ver con que hay diferentes tipos de diseño de experimentos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo vamos a profundizar la próxima semana, porque de hecho, el experimento que van a hacer el lunes es un experimento factorial. Aquí ahorita hemos visto experimentos de un solo factor a la vez, pero se pueden analizar dos al mismo tiempo, que es lo que ustedes van a hacer, pero eso ya lo veremos la próxima semana. Por hoy ya le dejamos hasta aquí. Voy a, en primer lugar,